7:01 a.m, amables televidentes, buenos días, bienvenidos a la noticia Primera Emisión. Mi querido Jorge, siempre es un gusto saludarte y compartir contigo. Igualmente, buen día Luisa, pero ayer hablábamos del clima, ¿no? Sí. Y el aguacero fue general en Guayaquil. Imagínate, y lo que pasó en Durán, lo que ha pasado en Milagro, allí sí que se han ensañado y con mucha más fuerza las lluvias. Y no se olvide de la localidad de Echeandía, en la provincia de Bolívar. Allá la situación es más crítica. Sí, sin duda. Dios se apiade de nosotros y que se puedan acometer en las acciones que permitan ayudar a las centenares de familias damnificadas. A pesar de que en los gobiernos autónomos descentralizados, Luisa y amigos televidentes, hay serios problemas de caja, de flujo. Ojalá, a pesar de esa circunstancia, puedan salir. Empezamos con política, bienvenidos. La Asamblea Nacional llevó a cabo el juicio político en contra del ex vocal del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo, y el actual vocal, Fausto Murillo, quienes son acusados, Luisa, ¿por qué motivos? Por incumplimiento de funciones y tráfico de influencias durante su gestión. En una maratónica sesión de más de 12 horas, el Pleno de la Asamblea Nacional dio tratamiento al juicio político en contra del ex vocal del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo, y el actual vocal, Fausto Murillo. Durante la sustentación, el proponente del proceso, Carlos Vera Mora, indicó que ambos implicados deben ser sancionados por tráfico de influencias y arrogación e incumplimiento de funciones. El doctor Juan José Morillo, él se encontraba en esa reunión intentando convencer a un juez de la Corte Provincial de Pichincha para que en segunda instancia le dé la razón a la señora expresidenta y con ello le devuelva su puesto en la presidencia de la Asamblea. Asumió la presidencia por elección interna del Consejo de la Judicatura, inobservando el mandato que disponía que quien debía asumir como corresponde la presidencia del Consejo de la Judicatura era el doctor Álvaro Román. Fausto Murillo, por su parte, desestimó las acusaciones e indicó que éstas carecen de fundamento técnico y buscan cumplir con oscuros intereses políticos. Separar a Fausto Murillo, que como ustedes saben y el país sabe, se ha constituido un obstáculo que para las fuerzas que pretenden meterle mano a la justicia quieren precisamente quitar ese obstáculo. El ex vocal Juan José Morillo, en cambio, se defendió desestimando los audios presentados en su contra y señalando que la Asamblea Nacional no tiene la potestad de sancionar causales penales, sino únicamente políticas. ¿En qué parte del Código Orgánico de la Función Judicial o en qué parte de la Constitución se establece que el tráfico de influencias constituye una causal para enjuiciamiento político en esta Asamblea Nacional? En medio del juicio político, la vocal suplente de Fausto Murillo, Elsie Celi, presentó la renuncia irrevocable a su cargo, dejando abierta la posibilidad de que la Asamblea envíe una nueva terna al Consejo de Participación Ciudadana para ocupar esta vacante. Entre esta y otras razones, la votación del juicio político fue suspendida y se reinstalará este jueves a las 8:30. Informó Álvaro Terán. Son las 7:05 a.m. Tenemos más información para ustedes. 5 personas fueron llamadas a juicio por el asesinato de Fernando Villavicencio ocurrido el 9 de agosto del 2023. Una sexta persona fue sobreseída al no encontrarse elementos suficientes que la vinculen al crimen. Durante la audiencia se difundió parte del relato de un testigo protegido. La jueza de Garantías Penales de Pichincha, Irene Pérez, llamó a juicio a 5 personas por el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Se trata de Carlos Edwin A., Laura C., Eric R., Víctor F. y Alexandra Che. Mientras que para Óscar F., la magistrada dictó sobreseimiento, es decir, su inmediata liberación, pues no se encontraron elementos suficientes, dijo,
que lo vinculen al hecho. Pero en todo caso, 5 de los procesados han sido llamados a juicio, lo que de alguna manera, nos ayuda a saber que este proceso no va a quedar en la impunidad. En este sentido, Carlos A. sería el autor mediato del crimen, Laura C. coautora, y como cómplices, Eric F., Víctor F. y Alexandra Che. Porque estas personas son nada más que los ejecutores de las órdenes que dio alguien más. En la diligencia se presentó el testimonio de un testigo protegido, el ex conviviente de Laura C., quien relató cómo se habría planificado y ejecutado el asesinato del ex candidato. En un extracto difundido por la Fiscalía se señala: se contactó conmigo y me dijo que si quería meter unas vueltas. Indiqué que no, porque era una persona de política que no estoy de acuerdo. Al rato, 2 personas más llegaron, 2 generales, mi persona y el viejo. Estábamos conversando y no me decía quién era. Se acerca uno de los generales. El término generales, en la jerga del grupo criminal Los Lobos, hace referencia a los líderes de dicha organización. Carlos A., alias Invisible, según la Fiscalía, fue quien contrató a los sicarios colombianos. En el interrogatorio, el testigo protegido dijo que la motivación fue el poder sobre Quito y el manejo de las cárceles. Fernando Villavicencio fue asesinado en agosto de 2023 a la salida de un mitin político. Aún se desconoce la identidad del autor intelectual. Informó Marilyn Jaramillo. Desde este 28 de febrero al 4 de marzo, las organizaciones políticas y sociales podrán inscribirse para poder participar en la campaña electoral del referéndum y la consulta popular. Cada una deberá definir su postura a favor del sí o del no. Veamos. Los aires de campaña ya se sienten en el Consejo Nacional Electoral CNE, cuando arrancó la etapa de inscripción de las organizaciones políticas de carácter nacional y sociales que participarán en la campaña de referéndum y consulta popular, por cualquiera de las 2 tendencias, sí o no. El periodo de inscripción va del 28 de febrero al lunes 4 de marzo del 2024. La calificación de organizaciones sociales y políticas va del martes 5 de marzo al jueves 7 de marzo del 2024. Unidad Popular fue la primera en llegar hasta el CNE en el norte de Quito. Sus miembros tienen clara la película y se inclinarán por 2 preguntas de las 11, pero por el no. A decirle no a la explotación laboral. La contratación por horas no resolverá los problemas de la gente. Llamamos al pueblo ecuatoriano también a decirle no a someter al Ecuador a los arbitrajes internacionales. Eso es perjudicial a los intereses nacionales. A la fila construye, que no tiene reparos con el contenido de las interrogantes. De las 11 preguntas propuestas en la consulta popular, 3 son directamente propuestos por Fernando Villavicencio. Y saldremos a la campaña electoral en estas 3 propuestas, que son la ley de extinción de dominio, la extradición y además el contrato por hora. Quienes sean autorizados tienen diferentes alternativas para promocionar el proceso. Depende de la organización política. La organización política o la organización social que desee puede realizarlo por preguntas individualmente o en su defecto por su conjunto. Por el momento, habilitados se encuentran 15 partidos y movimientos nacionales. Sociedad Patriótica está suspendida por 1 año. Y Mover, ex Alianza País, fue eliminado. Tiene recursos por resolver en el Tribunal Contencioso Electoral TCE. Informó Héctor Romero. 7 de la mañana con 10 minutos. Escuchen con atención. La ministra de Gobierno indicó que se trabaja en un nuevo código de ética luego de ser derogado el actual. El mismo buscará normar el comportamiento de la función ejecutiva. ¿Cuáles serán sus alcances? Veamos. Como un manual con falencias y absurdos fue catalogado el código de ética que elaboró el propio presidente Daniel Noboa y ahora lo deroga. La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, indicó que, por ejemplo, se solicitó que se retire del manual el que un ministro dé a conocer la agenda de sus actividades en la página web. Señaló que por seguridad esto no puede darse. Será la Secretaría Anticorrupción la que emita un nuevo documento, al cual deberán regirse todos los funcionarios del Ejecutivo. En el nuevo Código de Ética se espera que se incluya lo siguiente.
Creo que es indispensable exigir a todos un comportamiento también de denuncia de la corruptela, de acción inmediata de los funcionarios públicos, la necesidad de la pérdida de los cargos y de las funciones de aquellos que delincan en cualquier materia. Tiene que además reforzar lo que significa el tema del nepotismo, más allá de la prohibición que esté establecida en la Ley Orgánica de Servicio Público. Pero las organizaciones de la sociedad civil consideran que el control a este código de ética no debe estar en potestad del propio Ejecutivo. La ciudadanía, la única que puede establecer si es que ese código, si es que estas normas elementales se cumplen o no. El hecho de tener un código de ética al interior de una función del Estado, además de establecer normas, debe establecer parámetros para su investigación y para su sanción. Si bien es cierto, en muchos casos se piensa que el ratón no debería estar cuidando el queso, esas normas, que son producto incluso de procesos de autorregulación, son positivos siempre y cuando funcionen. Aún se desconoce cuándo será emitido el nuevo código de ética, informó Valeria Navarro. Agravantes o cambios al despido intempestivo en la ley de acoso laboral. Abogados y sindicalistas analizan la normativa propuesta. Tenemos los detalles. La nueva ley de acoso laboral indica que si a un trabajador se le cambia de ocupación sin autorización expresa y escrita, constituye una violencia psicológica. Y si se le reduce el sueldo, sería violencia patrimonial. Pero actualmente esto se establece como despido intempestivo. Que sin ser acoso, dicen que hay afectación psicológica y patrimonial. Así que el inspector también podrá decir, hay un cambio de ocupación, hay afectación y determinar. Pero ¿qué es lo que el trabajador va a recibir? Es lo que no se entiende. El trabajador va a recibir una indemnización, eso tiene que reclamarlo vía judicial, o el trabajador con este informe va a tener que recién iniciar el visto bueno, o qué es lo que pasa. O la única sanción que esta ley prevé son efectivamente las multas, porque te habla de una sanción pecuniaria que tendrá que pagar el empleador al Ministerio Rector del Trabajo. Es decir, que la víctima no está reparada. Para los sindicalistas, esto no debería ser un cambio al despido intempestivo, sino un agravante. Es decir, le añade una parte más del daño que sufren los trabajadores o las trabajadoras en este sentido. A más de esta, hay otras dudas, pero la principal es ¿cómo podrá ser efectiva esta ley en la vida real? Judicialmente hay un solo proceso que ha logrado llegar a la Corte Nacional, cuando el porcentaje de acoso es muy alto. Eso quiere decir que hay voces calladas. ¿Por qué? Primero por el temor de denuncia, por el temor de perder el empleo en un país en el que estamos sumidos en un desempleo. Esto de los juicios laborales es prácticamente una carrera de resistencia para el trabajador, pero una carrera de resistencia económica, porque los juicios laborales realmente en la generalidad, en los últimos años, casi el 80% lo han perdido los trabajadores porque no han continuado con los juicios laborales por el costo económico. Ahora dependerá del presidente de la República allanarse al texto de la ley o vetarla. De ser la primera opción, entraría en vigencia, informó Valeria Navarro. El presidente de la República, Daniel Noboa, comunicó a la Asamblea Nacional que saldrá del país desde este jueves 29 de febrero hasta el próximo miércoles 6 de marzo. Para mantener varias reuniones y cumplir con una agenda oficial en Nueva York, Estados Unidos y Toronto, en Canadá. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Mucha atención. Hallan 20 kilos de cocaína en el vehículo de un policía en servicio activo, quien además, ¿qué creen? Está implicado en la operación Metástasis. Sin embargo, circulaba por las calles con medidas alternativas. El comandante de la zona 8 apeló al sistema judicial para que no sigan favoreciendo a los implicados en casos considerados graves. Camuflado en su condición de policía activo, cruzaba la ciudad con decenas de ladrillos a bordo de un vehículo 4x4, pero en el distrito Pascuales.
le tumbaron el kiosco. Se ubicaron alrededor de 20 kilos. Cinta de embalaje color amarillo y tiene un logo de una lagartija. En posición también de este delincuente se encontró $900 americanos. El cabo segundo de policía estaba asignado en el distrito Daule. Tiene 32 años de edad, 9 en la institución y ahora 2 juicios encima. Había estado ya involucrado en el caso Metástasis y era uno de los encargados de la custodia de la seguridad de los bienes de Norero. Lamentablemente, debido a estos tecnicismos que tiene el código, no nos ha permitido desvincular. En la zona 8 han separado a 43 policías por diferentes delitos en 2023 y en lo que va del año, 12. Pero no es el primer caso y eventualmente tampoco sería el último. Hace 15 días, 5 policías fueron detenidos en 3 provincias por el secuestro de un ciudadano cometido en agosto del año pasado. Luego de la audiencia de formulación de cargos, todos quedaron con medidas sustitutivas. En la policía exigen que pare la concesión de medidas alternativas, como hojas volantes. Que ya son sentenciados, como este PPL Montúfar García Marco Antonio, identificado como líder del grupo terrorista Tiguerones en este pabellón, que tiene 3 intentos de fuga. De estos 92 arrestos domiciliarios, nosotros tenemos que desplegar alrededor de 276 policías por turno, es decir, alrededor de 900 policías. En horas de la tarde trascendió que al policía le dictaron prisión preventiva sobre los allanamientos en una urbanización de Vía a la Costa. Aclararon que no se halló ni medio gramo de cocaína. Fue detenida una ciudadana, se encontró alrededor de $28,000, 2 armas de fuego y una máquina contadora. Dentro de eso hay relación con un ciudadano extranjero. Informaron también la detención de un vacunador de 37 años que exigía $1,800. Tenía como evidencias 600 en efectivo, una moto, un teléfono celular y ningún antecedente. Hasta el sol de hoy, informó Jorge Escobar. De la mañana con 23 minutos, de vuelta con más información para ustedes. Fuertes lluvias afectan a varios cantones de Manabí. En la zona rural de Manta, 8 viviendas fueron afectadas por deslizamientos, en tanto que Chone lamentablemente volvió a inundarse. Las lluvias no dan tregua en Manabí. En varios cantones se registran afectaciones. En la zona rural de Manta, varias casas fueron alcanzadas por deslizamientos registrados en la parroquia de Santa Marianita. Vino el cerro allá, todo el agua se vino y estábamos sacando tierra, pero lo estábamos ahogando por la parte de adentro. Las más de 5 horas de lluvias que registró este cantón también provocaron un socavón y la creciente del río Pacoche que amenaza con llevarse varias viviendas. El tema del invierno está bastante fuerte. Obviamente no se realizaron los trabajos de prevención, de mitigación de riesgos, no se desasolvaron quebradas, el río lo mismo y esto es lo que está sucediendo ahora. En la zona urbana, en sectores como El Porvenir, Miraflores, 4 de noviembre, Los Gavilanes, Costa Azul, entre otros, se registraron deslizamientos y acumulación de agua en vías y viviendas. Tenemos como 8 viviendas afectadas. Aquí en San Pedro, alrededor de unas 35 o 40 personas afectadas. El trabajo que se va a hacer, primero hay que hacer un análisis técnico porque ya es un tema de deslizamiento. Chone también volvió a inundarse. Las lluvias que registró este cantón provocaron 4 crecientes de los ríos Mosquito y Garrapata. El río Mosquito está pasando su última creciente por el centro de la ciudad. El río Garrapata, que es otro afluente, tuvo una creciente significativa, no de la misma magnitud de la semana anterior, y eso ha permitido que no sea tan agresiva la inundación. En comunidades como San Antonio, el agua no ha bajado en los últimos 5 días, mientras hasta el cierre de este reporte el 40% del centro de la urbe volvió a estar bajo el agua. Todos los vasos naturales que podemos tener, como el humedal de la Segua, los canales de encauzamiento, están totalmente copados de agua y eso, pues reitero, nos pone en una alerta importante. Desde el sector agrícola de Chone piden se priorice el desasolve de ríos y quebradas y se construyan puentes en zonas que quedan incomunicadas con cada creciente. Necesitamos entonces vía solventar este problema del río que es
la que nos está acabando ahorita. Todo el planteo se está acabando. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. La cerca y parte del estacionamiento de un conjunto habitacional colapsaron debido a la crecida de una quebrada, producto de las fuertes lluvias suscitadas este martes en Sangolquí. Según las autoridades, 7 fueron las emergencias atendidas. Es el momento en el que Carlos Haro ve con terror e impotencia cómo la fuerte lluvia y crecida de la quebrada Tinajillas se lleva en cuestión de minutos el cerramiento y prácticamente la mitad del estacionamiento de su conjunto habitacional. Hubo un sonido y boom, se fue para adentro, se desmoronó, como llamamos, y se fue todito eso. Parecía un temblor que parecía que hasta la casa se movió y salimos a ver, es que ya se ha ido todo el muro. Ha sido un desastre, ¿no? La casa ha temblado, debe ser por la vibración producida por el hundimiento. Ocurrió en Sangolquí, en el cantón Rumiñahui. Una verdadera marea de agua lluvia ingresó por la puerta principal y en su búsqueda por escapar dejó este desastre. Como las alcantarillas de la calle Quito no abastecen, explotaron las tapas y se entró por la puerta principal. Este era un río, acá el río Tinajillas que colindamos, subió a 2 metros el agua. El cuerpo de bomberos y entidades del municipio de Rumiñahui acudieron al sitio para atender esta emergencia. Que debido a la precipitación y a la fuerte crecida del río, chocó con la fuerza un gavión y por ese gavión y por esa afectación se vino el muro abajo. Desde Obras Públicas de la municipalidad se comprometieron en brindar una solución. Hemos hecho mesas técnicas, mesas de trabajo para evaluar y realizar un diseño de un muro para poder proteger este importante predio del cantón. Desgraciadamente, febrero, marzo y abril son aguas 1000, entonces la solución tiene que ser casi inmediata. En total, hasta el momento, fueron 7 las emergencias registradas el pasado martes a consecuencia de las fuertes lluvias y granizada. Fueron de inundaciones, caída de árboles y caída de postes. Dando gracias a Dios no hubo personas heridas, hubo un vehículo afectado que el árbol cayó sobre él. Autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a no botar basuras ni escombros en quebradas y alcantarillas. En Quito informó Adriana Rojas. Siete personas fueron acribilladas a tiros en el cantón Joya de los Hachas, en la provincia de Orellana. Los fallecidos pertenecerían a un grupo irregular armado y vestían uniformes tipo militar cuando fueron asesinados. En un camino de tercer orden de la parroquia Lago San Pedro del cantón Joya de los Hachas, los habitantes en horas de la madrugada escucharon ráfagas de disparos. Sin saber lo que pasaba, continuaron descansando hasta que llegó la alerta que varias personas fueron acribilladas a tiros. Cerca al sitio estaba una patrulla militar que de inmediato se trasladó al lugar, encontrando varios cuerpos sin vida. Encuentran al costado de la vía un vehículo tipo camioneta color plomo, en el cual se encontraban en el balde 7 cuerpos. Más tarde llegaron unidades de la policía y del cuerpo de bomberos, quienes verificaron 7 cuerpos de sexo masculino asesinados a tiros y dejados en el balde de la camioneta doble cabina. El levantamiento de los cadáveres duró algunas horas. En el lugar no fue posible identificar a las víctimas. Nuestras unidades especiales están ya operando desde la mañana, están trabajando para tratar de identificar a los causantes. Los 7 fallecidos vestían uniforme tipo militar, de ahí la presunción que serían miembros de un grupo armado irregular. Además encontraron armas de fuego, entre ellas 3 fusiles de asalto,
con sus respectivas alimentadoras, una pistola, 2 armas de fuego largas de fabricación artesanal y 4.350 municiones calibre 9 milímetros. No hubo ningún identificativo, pues justamente por eso es lo que no puedo dar una información que pueda ser errónea. Entre las hipótesis que se trataría de un ajuste de cuentas entre organizaciones criminales, posiblemente por disputa de territorio, rutas de la droga o minería ilegal, las edades de los fallecidos, entre 20 a 30 años. Se presume que puede ser de un grupo organizado delincuencial, obviamente son las características que se tiene y obviamente algunos indicios que tenemos. Los cuerpos fueron llevados hasta el departamento forense del Lago Agrio para los trámites respectivos. Informó Iván Casamen. Hallan el cadáver de Hernán Mendoza a orillas de las aguas del afluente Guayabamba. El joven fue reportado como desaparecido desde hace un mes. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición. ¡Queremos que regrese Hernán! La búsqueda terminó. Este miércoles se confirmó el hallazgo del cuerpo de Hernán Mendoza, el joven de 30 años que desapareció hace un mes. Lo último que se supo es que se subió a un taxi desde allí. Su paradero era incierto. Ella se encuentra con antropofagia cadavérica. Sus órganos internos ya no se encontraban dentro de la caja torácica. Su piel ya estaba bastante deteriorada. Los restos mortales estaban a orillas del río Guayabamba, en territorio imbabureño. Según el único detenido, Franklin A., taxista, lo habrían dejado en Guápulo. ¿Qué sucedió después? Se investiga. Lo que se sabe es que fue arrastrado por el río Machangar a unos 100 kilómetros aproximadamente. En estos últimos días se intensificó la búsqueda, que se centró en la represa hidroeléctrica Manduriacu. Recibimos una alerta por parte de los ingenieros de la represa indicando que el momento que abrieron las compuertas de la represa lograron observar un cadáver que pasó. Al momento avanzan las investigaciones contra otras 2 personas que habrían participado en el hecho. Al parecer eran parte de una banda que operaba bajo la modalidad de robo con escopolamina. Hay 2 investigados más que posiblemente ya se pueda obtener las boletas de detención. En las próximas horas se emitirá un informe sobre las reales causas del deceso. Informó Marilyn Jaramillo. 7:33. 2 ataques armados dejaron un muerto y un herido en la provincia de El Oro. La policía no dio declaraciones a la prensa. El primer atentado se dio en la ciudadela Las Crucitas, al sureste de Machala. A bordo de este vehículo fue disparado Damián C., quien fue interceptado por sujetos armados, como muestra este video de las cámaras de vigilancia. Malherido fue llevado a una casa de salud donde está con pronóstico reservado. El segundo acto violento se registró en la comuna Bajo Alto, en el cantón El Guabo. Sobre el balde de esta camioneta yacía el cuerpo sin vida de Leonardo Antonio Loor Farías, de 51 años, quien fue disparado en un comedor cerca a la playa. Solamente le vinieron a dar al man en la cabeza. Familiares y amigos hicieron lo posible por llevarlo a un centro médico, pero en el trayecto perdió la vida. La víctima era un comerciante de mariscos. Se presume que la muerte esté relacionada con las llamadas vacunas que el ahora occiso se negaba a pagar. Los comuneros fuera de cámara mencionaron que necesitan ayuda de las Fuerzas Armadas en este sector, donde opera un grupo terrorista. Bien, vamos con más noticias. Juez niega el pedido de revocatoria de prisión preventiva a favor del padre de Dana, niña quien fue encontrada sin vida en una cisterna en la ciudad de Riobamba. Se llevó a efecto la audiencia para pedir que revoquen la prisión preventiva a favor de Mauro R., padre de Dana, quien estaba desaparecida y luego fue encontrada sin vida dentro de una cisterna en la casa de sus abuelos paternos. Al final, el juez negó dicho pedido. Se ha rechazado dicha medida solicitada en mérito de que el señor juez ha considerado que no existe elementos nuevos. La agente fiscal Isabel Jiménez dijo a breves rasgos que las investigaciones continuarán, pero desde la ciudad de Quito, donde se habría trasladado el caso de Dana. La Fiscalía va a continuar con las investigaciones y realizará las diligencias que sean necesarias. ¿Viene desde Quito, va el caso a Quito, doctor? Sí. El abogado defensor del padre de Dana dijo que presentaron 17 nuevas pruebas para justificar la revocatoria de la prisión preventiva,
lo cual no fue suficiente para el juez Nelson Rodríguez. Son más de 17 elementos de convicción. Lamentablemente, considero, respeto a la decisión del juez, considera que debe estar en prisión preventiva aún, pero vuelvo y repito, no existen elementos. Aún se maneja la hipótesis que existe una tercera persona implicada. ¿De quién se trata? Es lo que deben comprobar y sacar a la luz. Ustedes escucharon. Yo mal podría hacer un juicio de valor sobre otras personas. Fiscalía, como le manifesté y le acabo de reiterar, voy a seguir prestando todas las facilidades para que junto con mi cliente, como se lo he hecho, para que se descubra quién es la persona que secuestró y que asesinó a Dan. Doctor, ¿hay algún otro detenido? No al momento. Además, está en el limbo comprobar quién fue la persona causante de la asfixia de la pequeña, ya que por la desaparición involuntaria están procesados el padre y la prima de Dana. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Son las 7 de la mañana con 42 minutos. Estamos de vuelta, amables televidentes, para comentarles que la solidaridad es sin duda una de las cualidades de los guayaquileños y de quienes, no habiendo nacido en esta tierra, hemos hecho nuestra vida en ella. Y precisamente vamos en exteriores a tomar contacto con nuestro querido Jorge Salazar. Él se encuentra en el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Guayaquil, en la avenida 9 de octubre, para comentarnos cómo marcha el plan de recepción de la solidaridad, del apoyo de muchas familias para aquellas que se encuentran en estado de damnificados como consecuencia del crudo invierno. Mi querido Jorge, adelante, buenos días. Luisa y amigos, buenos días. Así es, justamente en esta época invernal se ha conocido a través de los diferentes COEs cantonales que existen cientos de damnificados, personas que fueron extraídas, rescatadas de sus casas y que actualmente permanecen en albergues y han perdido prácticamente todo. Y como bien decías al inicio, existe una frase muy conocida que manos que dan reciben. Y es por esa razón que el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil casi todos sus años, por costumbre, realizan la recepción de donaciones de alimentos no perecibles, artículos de aseo, bebidas, vitaminas y demás para, desde aquí de Guayaquil, entregar a los diferentes sectores. Me he enterado que esta ayuda va a ser para los damnificados de Pozorja y de Playas. Para conocer a qué lugares ustedes pueden llevar este tipo de ayudas, conversamos en este momento con el oficial del Cuerpo de Bomberos a cargo de este tema. Conversamos con el mayor Cristian Acuña Chunga, ¿verdad? Jefe de brigada del Cuerpo de Bomberos. Buenos días, bienvenidos. Cuéntenos a qué lugares las personas pueden llevar su ayuda. ¿Cómo está? Muy buen día. Como usted lo supo indicar, nosotros estamos haciendo la recolección de víveres no perecibles. Todo esto lo pueden hacer llegar a diferentes cuarteles de la institución, como en este caso en el que estamos aquí, que es 9 de octubre y Boyacá, entre Boyacá y Escobedo, que es la compañía 9 de octubre. Cuartel 1, el que queda en la Avenida de las Américas, frente al Coliseo Cubierto. Cuartel 5, el que queda en la Avenida del Bombero, frente al Teatro Centro de Arte. Cuartel 13, el que queda diagonal al Mega Kiwi, en la Garzota. Compañía 17, cuartel 17, perdón, que queda en Metrópolis 1, a los alrededores de Metrópolis 1. Ahí podemos hacer la recepción de todos los alimentos no perecibles y nosotros vamos a estarlos recogiendo y recolectando. Más información pueden obtener en las redes sociales del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Allí se está publicando de manera actualizada las direcciones y qué tipo de alimentos se recomiendan que traigan para que ustedes lleven a los damnificados. Ok, lo que nosotros vamos a necesitar y vamos a recolectar son no perecibles, lo que es arroz, café, azúcar, enlatados, toda clase de enlatados, limpiezas personales como pañitos húmedos, cremas, desinfectantes, mascarillas, todo lo que no se pueda dañar, y repelentes de mosquito que se va a necesitar bastante también, todo, medicinas, vitaminas, todo eso lo vamos a poder recolectar. No es la primera vez que ustedes realizan esta labor social, ya lo han hecho en años anteriores, por ejemplo en el 2023 lo hicieron, ¿qué tal les fue? Normalmente el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, siempre que hay algún tipo de emergencias como este caso,
recolectamos muchos alimentos no perecibles y lo hacemos todos los años, absolutamente. Es una campaña ya del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil por tradición. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, es entonces la información, querido amigo, para que usted también pueda aportar con su granito de arena para estas personas que tanto necesitan actualmente. Es el reporte desde acá, centro de Guayaquil. Me despido, buenos días. Buenos días, tocayo, muchas gracias por tu informe y gracias también a todas las personas que se suman a esta cruzada humanitaria, a esta cruzada por la solidaridad. Le comentaba a Luisa lo que se hace en otras ciudades, como Cuenca, por ejemplo, en el 2016 con lo que sucedió tanto en Manabí como en Esmeraldas. Organizaban obras de teatro para pedir a cambio víveres y ayuda para los damnificados. No se pagaba ni $1, simplemente había que hacer ese trueque humanitario. Ojalá que eso se multiplique a nivel nacional en estos tiempos. Vamos con otras noticias. Armas y vehículos reportados como robados fueron localizados por la Policía Nacional del Cantón El Triunfo, acá en la provincia del Guayas, tras un operativo que terminó con la captura de un sospechoso. Estos vehículos y estas armas de fuego fueron recuperadas por la Policía Nacional del Cantón El Triunfo, tras un operativo que ejecutó la tarde de este martes. Al momento de la intervención, los sospechosos realizaron disparos en contra de los uniformados. Producto de este hecho, personal policial al llegar al lugar escucha varias detonaciones de armas de fuego, por lo que proceden a ingresar a un inmueble donde varios sujetos salen en precipitada carrera. Ya en la constatación del lugar se logra recuperar los vehículos antes mencionados, así como la aprehensión del ciudadano Macías J. De igual manera, en Yaguachi, la policía recuperó un camión que transportaba cacao y que también estaba reportado como robado. Durante este operativo, los antisociales dispararon contra uno de los vehículos policiales para darse a la fuga. Abandonaron el vehículo tras la persecución. Antes se produjeron un intercambio un cruce de armas de fuego y fue afectado el vehículo patrullero. Las evidencias de ambos operativos y el único sospechoso que registra antecedentes penales ya están a órdenes de la Fiscalía, informó Miguel Laje. 7:48, la policía y las Fuerzas Armadas desarticularon una banda dedicada a la extorsión y el robo en Santa Elena. Este grupo delincuencial tenía en zozobra a los habitantes de la península. La madrugada de este miércoles, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas realizaron un operativo en varios sectores de la provincia de Santa Elena. Procedimos a realizar algunos allanamientos en los 3 cantones de la provincia de Santa Elena, donde se tenía información que este grupo de personas se dedicaban a la extorsión. Como resultado de estas acciones, 7 personas están detenidas, además de la incautación de armas de fuego y explosivos. Tenemos la aprehensión de 7 detenidos, dentro de ellos hay 2 menores de edad. Asimismo tenemos la incautación de armas de fuego tipo 9 milímetros, una subametralladora, tacos de dinamita. Según las primeras investigaciones, denotan que este grupo delincuencial se dedicaba a realizar diferentes tipos de delitos. O sea, aquí lo que estamos haciendo es desmantelando una gran banda que se dedica a la extorsión, al tráfico y a la venta de sustancias ilícitas, al robo de domicilios, robo de locales comerciales. Añade el comandante de la subzona Santa Elena que la ayuda de la ciudadanía es parte fundamental para que el trabajo en conjunto tenga éxito. El trabajo que hemos realizado sumado a la fortaleza que tenemos con los chats comunitarios de los diferentes cantones, que esto nos ayuda para que el ciudadano inmediatamente nos pase la alerta, ¿no? Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. La Policía Nacional está de aniversario este 12 de marzo, pero las necesidades persisten en la institución del orden. No hay para los mantenimientos, el policía mismo tiene que gestionar el arreglo del vehículo. Porque hay veces que la ciudadanía indica que no se patrulla, pero no es porque uno no quiere, es porque el patrullero se dañó. Aparte del problema de los patrulleros, gran parte de los uniformados están a la espera de la dotación de equipos, uniformes y chalecos. Con lo que tienen, luchan contra los grupos terroristas. Los detalles se los presentaremos este jueves a las 22 horas en la emisión estelar de su informativo La Noticia.
de la mañana con 57 minutos, chofer de bus urbano y su acompañante fueron acribillados mientras cubrían su ruta con pasajeros. Ocurrió en Babahoyo, provincia de Los Ríos. Aterrorizados quedaron los pasajeros que observaron cómo hombres armados disparaban en repetidas ocasiones contra la humanidad del conductor de este bus de transporte urbano y una persona más que lo acompañaba. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Una vez cometido el doble asesinato, los sicarios huyeron con rumbo desconocido, mientras el transporte se detenía lentamente a mitad de la calle. El atentado criminal ocurrió a las 18 horas de este miércoles, cuando el bus de la línea 1 cubría su ruta del centro al terminal terrestre de Babahoyo en la provincia de Los Ríos. Las víctimas fueron identificadas como Aldo Chinga, conductor de la unidad de transporte urbano, y Josué Coronado, un amigo que lo acompañaba en ese momento. Hasta la escena del crimen llegaron familiares de las víctimas que no se explicaban lo ocurrido, mientras la policía, que nuevamente no se pronuncia sobre los hechos violentos, levantó los cuerpos y recogió indicios para supuestamente iniciar las investigaciones, informó Martín Soto. Antes de concluir, una noticia internacional impactante. En Estados Unidos, la policía halló con vida a una niña de 5 años que se había perdido. La pequeña, que padece autismo, había salido de su casa a pie y se perdió en un área pantanosa cerca de la ciudad de Tampa. Para el rescate se emplearon cámaras que contaban con sensores capaces de capturar diferencias de temperatura en lugar de la luz, lo que facilitó este trabajo. Bendito sea Dios, Luisa. Sin duda un verdadero milagro. Enhorabuena, aquello me da la fe y la certeza de que Dios existe. Son las 7 de la mañana con 59 minutos. De esta manera estamos poniendo punto final a la noticia Primera Emisión. Gracias por su sintonía. Mi querido Jorge, la pregunta que tú me formulas cada mañana, ¿qué es lo que viene? Bueno, enseguida viene la noticia en la comunidad. Ahora yo le devuelvo la pregunta. Sí. ¿Cuándo empieza la venta de los cangrejos? Mañana mismo, y ya le dije al Sol que estoy preparada, lista y predispuesta para utilizar su argot para esa invitación que ya está bastante en pausa. Sí, ¿no? Bueno, sepan que Luis Escobar los espera, en todo caso. Bien, son las 8 en punto de la mañana. Vamos con más información enseguida. Un excelente día.